Comprimir y descomprimir ficheros en Linux. Acción. Lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre comprimir un fichero y empaquetarlo. Comprimir un fichero es reducir su tamaño, mientras que empaquetar ficheros es coger distintos ficheros y reunirlos en un único fichero, hacer un paquete con ellos, ¿de acuerdo? Que es diferente a comprimir. Entonces, veremos que primero se hicieron herramientas para reducir el tamaño, para hacer la compresión, pero lo hace como gzip, lo hace de fichero en fichero. Y una vez que tenemos los ficheros comprimidos, haremos un paquete con Targ, con la herramienta Targ. Uno de los primeros algoritmos de compresión fue el RLE. Esto se utilizaba en ficheros PCX, que fueron los primeros ficheros, uno de los primeros formatos de ficheros de imágenes comprimidos. Y el sistema es muy sencillo, pues simplemente se van buscando coincidencias y se pone el número de cada una de las coincidencias. Imaginaros que estos tools son píxeles, entonces son píxeles que son iguales, ¿veis? Un píxel, tenemos un píxel. Aquí dos píxeles iguales, pues ponemos el número de píxeles que tenemos iguales y el color de ese píxel. Luego tenemos otros 3 píxeles y así conseguimos, por ejemplo, en este sencillo ejemplo, una compresión del 20%. Daros cuenta que según la naturaleza de la información que contenga dentro del fichero, pues puede ser que nos ahorremos más o menos. O sea, no siempre obtendremos un 20%, sino que puede ser que obtengamos más si tenemos muchas repeticiones del mismo píxel, del mismo color en la imagen, por ejemplo, que si tenemos una imagen que con un píxel cada uno de un color. Pues posiblemente al hacer la compresión de la paradoja de que resulte un fichero de mayor tamaño. Hay muchísimos tipos de algoritmos de compresión, pero bueno, este en concreto fue uno de los primeros. Os recomiendo echarle un vistazo a la página web de José Ramón Hernández, que se llama mz.com, que nos proporciona una guía de formatos de compresión. Bueno, pues está muy bien porque nos hace un resumen bastante bueno de todos los tipos de algoritmos de compresión y las ventajas que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues va recorriendo un poquito de historia. Distinguir dos tipos de compresión de ficheros: compresión con pérdida y compresión sin pérdida. La compresión con pérdida quiere decir que vamos a perder información en ese proceso, o sea, quiere decir que con un archivo comprimido no va a ser imposible restaurar el archivo original. Por ejemplo, son formatos como JPG o MP3. Una vez hecho la compresión, ya no es reversible volver otra vez a obtener el archivo original. Mientras que el tipo de compresión sin pérdida sí que podremos volver otra vez a recuperar el original. Y eso es, por ejemplo, un ejemplo de ello es el PNG. El formato PNG de imágenes pues es sin pérdida. Otra cosa que debemos distinguir es entre formato de compresión y algoritmo de compresión. Formato de compresión es cómo el fichero está estructurado, ¿vale? El punto zip es la manera de cómo se codifica el fichero. Mientras que algoritmo de compresión es el algoritmo matemático que se sigue para reducir el tamaño del fichero, de los datos. Inicialmente, cada formato de compresión estaba diseñado para seguir un determinado algoritmo de compresión. Actualmente, la mayoría de los formatos pueden utilizar diferentes algoritmos. Por ejemplo, varios programas permiten comprimir en formato zip, es el formato del fichero, y pueden elegir el tipo de algoritmo que se va a utilizar, como LZMA o TFLAT o el bzip2. Cuando se habla de un buen compresor de archivos, pues nos debemos de fijar en 3 características. En la tasa o ratio de compresión, que es el factor de porcentaje de reducción del fichero. La velocidad de compresión, porque puede ser que tengamos un algoritmo muy eficiente
lo haga muy bien, pero sin embargo tarde mucho tiempo, por lo cual es inútil. Y la memoria RAM que se utiliza, así como también pues a lo mejor la CPU. El formato zip es el formato de compresión de ficheros pues, más famoso y sobre todo pues, porque es libre y fue incorporado por Microsoft desde el Windows XP, o sea, nativamente lo soporta. Y también lo soporta, por supuesto, nativamente Linux. Y por lo cual el formato zip es el que consideraríamos más genérico de todos los archivos de todos los formatos de compresión de ficheros. Muchos utilizaréis el formato .rar, ¿no? Con su famosa aplicación WinRAR en Windows. Es un buen compresor, un buen formato para comprimir, pero es propietario. Lo que quiere decir es que tiene derechos de autor y parece que en el entorno de Linux pues no ha cuajado precisamente por esa licencia. Muy utilizado en Apple, pues el formato de compresión SID, ¿vale? Pero pues eso, también licenciado, fuera de Apple se utiliza poco. Uno de los formatos muy utilizado en la comunidad de Internet es el formato .7z. Este formato mejora los rendimientos de los formatos zip y el formato RAR. Y bueno, pues se implementa en la aplicación del mismo nombre para Windows y también para Linux. Podéis, por ejemplo, descargarlo para Linux Mint si habéis instalado previamente la tienda de Snackcraft. El formato 7zip permite comprimir en algoritmos 7z el bzip2, el gzip, xz y el zip, ¿vale? Y alguno otro más por ahí, en LZMA también, bueno, y otros tipos de algoritmos, de FLAT64, de FLAT. El formato más utilizado en Linux desde hace muchísimo tiempo es el formato .gz. Probablemente uno de los formatos más extendidos, el cual es una evolución del formato Z original y es muy utilizado pues eso, en entornos en cualquier distribución de Linux. El formato .bz2, mejor que el gzip, tiene mejores ratios de compresión, como hemos dicho, pero es más lento y utiliza más memoria RAM. También muy utilizado en entornos Linux. Como herramienta gráfica para comprimir, os recomiendo PZip. PZip está tanto para entornos Windows como entornos Linux. Y lo bueno que tiene esta herramienta es que dispone de múltiples formatos de compresión y también de algoritmos. O sea que con esta herramienta abarcaríamos casi todo lo que hay hoy en día en el mercado para comprimir y descomprimir. Cambiamos de página web a la del profesor Diego Córdoba. Bien, los formatos de compresión que más se utiliza en Linux es el gzip. O sea que lo único que tendremos que poner es gzip, ¿vale? Llamar a la herramienta gzip, llamar al comando, archivo y el nombre del fichero. La herramienta gzip, como comprime, es de archivo en archivo. Entonces, la forma de hacerlo es poniendo en el terminal gzip y el nombre del archivo que queremos comprimir. Al no poner nada más, lo que nos crea es un archivo llamado igual que el nombre del fichero que vamos a comprimir y le agrega el .gz, ¿vale? Si quisiéramos comprimir un directorio de forma recursiva, deberíamos utilizar el modificador "-r". Entonces pondríamos gzip -r y la ruta del directorio. Si quisiéramos descomprimir el archivo gz generando, podemos hacerlo en dos formas. Una de ellas es utilizar el comando gzip con el modificador "-d",
y la otra es usar el alias del comando llamado geta-unzip. Hacen lo mismo, ¿de acuerdo? Miradlo aquí. Tanto poner esto, gzip, y la opción "-d", lo que nos hace es descomprimir, extraer el comprimido dentro del archivo .gz, ¿no? Y la otra manera de hacerlo es con su alias, en lugar de poner gzip-d, pues con g-unzip. Hacen lo mismo. Vale, y una vez que tenemos los comprimidos hechos en los distintos ficheros comprimidos por ejemplo, de un directorio o de lo que sea, lo que tenemos que hacer para nuestra comodidad es empaquetarlo todo en un único fichero. Y para eso tenemos la herramienta tar. ¿Qué hace? Lo que hace es juntarlo en un único fichero llamado .tar, todo lo que hayamos comprimido con gz. La herramienta tar también nos permitirá hacer a la vez la compresión como el empaquetado. Por eso lo vamos a ver en otro vídeo más extensamente. Y nada, con esto finalizamos este vídeo de introducción al empaquetamiento y compresión de ficheros en Linux.